El momento en que el mundo contuvo la respiración no llegó con un trueno, sino con el silencio. Era el 6 de julio, una mañana luminosa en Roma. El patio del Vaticano resplandecía bajo el sol del verano, donde miles se habían reunido para una transmisión global, una locución especial del Papa León XIV. Las cámaras hacían zoom, los niños agitaban banderas del Vaticano y la multitud vibraba con reverencia. Lo que debía ser una aparición rutinaria, quizá un paso más en la misión internacional de paz de León, se convirtió en un instante que resonaría en la historia como una campanada a medianoche. Apenas comenzó su discurso, el Papa León XIV tambaleó. Su rostro, antes radiante por la solemnidad del cargo, palideció. Se llevó la mano al pecho. El crucifijo que sostenía cayó al suelo. Se oyeron jadeos, luego gritos. La cámara siguió rodando. El mundo observó, paralizado, mientras el vicario de Cristo colapsaba en vivo ante la televisión global. Por un breve instante, el tiempo pareció detenerse. Los cardenales corrieron hacia él, pero un hombre se adelantó a todos. Fue el cardenal Luis Antonio Tagle. No entró en pánico, no corrió. Cayó de rodillas junto al Santo Padre. Colocó una mano en su hombro, la otra sobre su corazón, y susurró algo que solo el cielo pudo oír. Luego alzó los ojos, no hacia la multitud ni a las cámaras, sino al cielo, como implorando no al pueblo, sino a Dios mismo. Ese solo acto, su presencia, su oración, su calma inquebrantable, desató tanto elogios como sospechas en todo el mundo. Algunos lo llamaron teatral, otros lo vieron como profético. Pero la pregunta era una: ¿por qué se arrodilló Tagle en vez de gritar? Y más inquietante aún, ¿qué le susurró al Papa? Los informes iniciales del Vaticano hablaron de un colapso médico repentino. En la multitud se mencionó un golpe de calor. Otros hablaron de juego sucio. Una testigo, una monja argentina, juró haber visto un destello de luz justo antes de la caída, como una espada desenvainada en el aire. Pero fue lo que ocurrió después lo que sacudió a la Iglesia. En las horas siguientes, nadie pudo localizar al cardenal Tagle. Desapareció de los terrenos del Vaticano. No hubo comunicado, ni conferencia, ni explicación de la Guardia Suiza. Y en ese silencio crecieron los rumores: ¿estaba rezando en aislamiento? ¿Bajó investigación? ¿O había recibido una visión divina? Luego apareció una grabación filtrada por un empleado del Vaticano, un segundo ángulo de cámara no transmitido al público. Muestra algo asombroso: justo milisegundos antes de la caída del Papa, Tagle ya se había girado, como si lo supiera. No se sorprendió. Estaba listo. El mundo vio ese vídeo en bucle. Se compartió millones de veces. Muchos lo interpretaron como una señal. Fue este el día en que el próximo Papa fue elegido, no por hombres, sino por el cielo. Entonces resurgió una profecía, un antiguo documento de 1901 escrito por una monja mística, olvidado durante décadas. Decía: el león se alzará y caerá en una misma estación, y la paloma se arrodillará, no para llorar, sino para oír el susurro de Miguel. Desde la sombra del colapso, el portador de la misericordia será elevado, no por hombres, sino por lenguas de fuego. El mundo, ya al límite tras la repentina muerte del Papa Francisco a principios de ese año, estalló. Programas de debate, canales católicos, youtubes espirituales, todos opinaban. Algunos veían el inicio de un renacimiento espiritual, otros, el comienzo de una guerra santa interna entre fuerzas antiguas y nuevas. El Vaticano guardó silencio, hasta ayer. A las 3:33 de la tarde, en un rincón de la Basílica de San Pedro, reapareció el cardenal Tagle. Su rostro era sereno, su mirada clara, sus vestiduras intactas. Regresó sin alarde, pero con fuego en los ojos. Caminó entre periodistas y fieles, directo hacia el crucifijo que el Papa había dejado caer. Se arrodilló de nuevo y esta vez lloró. Sin palabras, solo lágrimas. A un periodista que le preguntó: ¿dónde ha estado, cardenal?, solo respondió: en el jardín. El Vaticano confirmó más tarde que pasó 3 días completos en silencio total, orando bajo los antiguos jardines vaticanos, donde reposan mártires de los primeros siglos. Sin comida, sin teléfono, con solo una Biblia, un rosario desgastado y una carta supuestamente escrita por el Papa León XIV antes de su colapso. Nadie más ha visto esa carta. Ahora, dentro del Vaticano, se avecina una tormenta.
Algunos cardenales elogian a Tagle como el pastor de una nueva era. Otros murmuran sobre una rebelión, afirmando que se ha vuelto demasiado poderoso, demasiado pronto. La autoridad papal no ha cambiado, pero el espíritu del pueblo sí. Millones claman que Tagle debe liderar. El Papa León XIV sobrevivió, pero permanece bajo estrictos cuidados médicos. Su próxima aparición pública, si ocurre, será durante su viaje a Tierra Santa. Pero la pregunta persiste, ¿caminará solo, o tendrá a Tagle a su lado como CEO pastor o sucesor? Se dice que durante su retiro de 3 días, Tagle tuvo una visión. Algunos afirman que se le apareció la Virgen María. Unos dicen que le dio un mensaje, otros, una advertencia. Lo cierto es que todo ha cambiado. La Iglesia está en una encrucijada y miles ya no miran al poder ni a la política, sino a la gracia. A esa voz suave que resuena entre tronos que caen, manos temblorosas y un cardenal que se arrodilló cuando el mundo gritaba. Esta es la enseñanza de la gracia, el espacio sagrado para quienes observan cómo la historia se despliega, no solo en la tierra, sino a la sombra del cielo. Fue el momento en que cayó el Papa León, también el instante en que el cielo elevó a otro. Esa misma tarde, mientras Roma intentaba volver a la normalidad, algo se agitó bajo el Palacio Apostólico. En las catacumbas, más allá de puertas selladas conocidas solo por pocos prelados, se encendió una antorcha. No una ceremonial, sino una de las antiguas, bañada en aceite y azufre, usada solo cuando la electricidad no debe interferir con vibraciones sagradas. Allí, en la cámara de la silla, 6 hombres rodearon una losa de mármol sellada. No eran cardenales conocidos. No llevaban rojo ni anillos ni nombres. Solo el signo de la Crux Veritatis, la cruz de la verdad, tallada en la parte trasera de sus rosarios. Uno de ellos se arrodilló y susurró 7 palabras en latín, Fiat voluntas tua sicut in caelo. La losa comenzó a temblar. Por primera vez en más de 600 años, el sello de las lágrimas de Pedro estaba por romperse. Era un protocolo no diseñado para guerra ni doctrina, sino para el colapso apostólico, cuando la Iglesia ya no puede confiar en sus pastores visibles y debe recurrir a los ocultos. No es conspiración. Son contingencias nacidas de siglos de traición, cismas, infiltración y anticristos vestidos de obispos con lenguas de serpiente. Y en ese momento exacto, al otro lado del mar, en Filipinas, una niña despertó gritando una frase: el fuego blanco viene. Díganselo al hombre que se arrodilló con la herida en el corazón. Nunca había visto al cardenal Tagle. Tenía 7 años. Su padre grabó su sueño y lo envió a un sacerdote local, que lo publicó en línea. En pocas horas llegó a Roma. El vídeo fue retirado, pero una copia llegó al escritorio del cardenal Tagle. Lo vio. Luego se levantó y caminó, no hacia San Pedro, sino hacia las celdas del castillo San Angelo. Pidió acceso. Dijo solo esto: hay un nombre al que debo hablar. Hasta hoy, nadie sabe con quién se encontró. Pero horas más tarde, el trueno retumbó sobre la cúpula de San Pedro, no una, sino 3 veces. En su eco, la piedad se resquebrajó, la escultura de María sosteniendo a su hijo mostró una fractura en el corazón de la Virgen. Cerraron la basílica. Historiadores del arte hablaron de presión y tiempo. Pero un anciano monseñor susurró: este es el signum dolores, la señal del dolor. Significa que la novia sangra desde el vientre. El día siguiente, el Vaticano negó todos los rumores. Pero una foto aérea filtrada mostró algo imposible de ocultar: a las 6 de la mañana, al tocar el sol la estatua fracturada, una paloma blanca se posó en el hombro de la Virgen. Y no se fue. Permaneció durante la misa, durante los cánticos, mientras el incienso se elevaba y todos lloraban. Incluso cuando los guardias se acercaron, la paloma no se movió. Miraba, no a ellos, sino al altar, al crucifijo, al que sangró una vez y se prepara para volver. Y este, queridos hijos de la Iglesia, es el momento que vivimos. Un mundo donde las estructuras visibles tiemblan. Un papado marcado por heridas y susurros. Un pastor que surge desde el este. Un estratega que espera en el oeste. Una novia manchada por corrupción, traición y silencio. Y un esposo cuyos ojos arden como fuego, de pie al umbral del tiempo, susurrando: he aquí, vengo pronto, y mi recompensa conmigo. Pero aquí está la parte que nadie esperaba, el giro que el cielo escondió incluso de los fieles. A medianoche,
Roma dormía. El mármol sellado bajo la cámara de la silla se abrió por completo. Dentro no había documento, ni arma, ni profecía. Había un espejo. Y grabado en su marco de plata, una inscripción en latín antiguo: «Tu es Petrus sed quid si Petrus non est unus?» Tú eres Pedro, pero ¿y si Pedro no es uno? Durante siglos hemos mirado a un solo hombre para liderar la Iglesia. Pero, ¿y si ha llegado la hora de dos? ¿Y si el león y la paloma deben levantarse juntos, no como rivales, sino como llamas duales en la oscuridad? Una para arder con justicia, otra para respirar con misericordia. Una para herir, otra para sanar. Un copapado no visto desde los días de los apóstoles, cuando Pedro y Pablo caminaron juntos, sangraron juntos, murieron juntos. Un último signo de que en tiempos de división, solo la unidad divina, sacrificial, sobrenatural, puede salvar a la novia. No en poder, ni en política, sino en manos traspasadas unidas una vez más en la cruz. Porque el esposo viene, y el velo está por levantarse. ¿Estará la Iglesia lista? ¿Y tú? Porque, como está escrito, cuando la novia esté pura, los cielos se sacudirán. Y cuando dos pastores hablen con una sola voz, la puerta se abrirá y el rey cabalgará. El tiempo ya no está cerca. Es ahora. Fin.